Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Bueno, estamos de vuelta en su espacio, A Primera Hora, y en la entrevista central del día de hoy nos visita el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Buenos días, gracias por tenerme. Qué bueno. Yo quiero empezar, ministro, conociendo un poquito de se fue que se me olvidó que yo no me lo quité. Sobre todo porque creo, si no me equivoco, mañana cierra uno de los procesos que ustedes manejan, que la gente cree que ustedes designan fondos. Por ejemplo, es hasta el 15, ¿verdad? Que es la solicitud de subvención de fondos del Estado. Y ya hay gente que me está preguntando de eso. Dile al ministro que cuándo nos va a designar. Es mañana la fecha límite. Cuéntenos cómo se maneja esto y explíquenle a la gente de dónde vienen los fondos que ustedes aprueban. Permítame primero plantear el contexto. Claro. La responsabilidad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es darle calidad a la política pública. Entonces tiene la rectoría de la planificación de las políticas públicas, por eso trabaja con el Estado. Tiene la planificación o la rectoría, perdón, de la inversión pública. Tiene la rectoría de la cooperación internacional. La idea es darle coherencia a todo. Si vienen recursos de cooperación internacional, que esos recursos vayan en línea con las políticas públicas y no se contradigan. El tema de la inversión pública, que vaya en línea con la planificación, que no sean cosas aparte, que la infraestructura pública responda a los planes de cada una de las instituciones. Y luego, la rectoría de las asociaciones sin fines de lucro. Eso significa, pero no es el ministerio en sí mismo, sino que es el Centro para la Promoción y el Fomento de las Asociaciones sin fines de lucro. Es un centro que se aloja en el ministerio y que lo preside el ministerio, pero está integrado por 5 instituciones del Estado y 5 asociaciones sin fines de lucro elegidas por ellas mismas. Entonces es un colectivo que dicta las políticas para la asignación de recursos, pero al mismo tiempo el seguimiento, la veeduría, claro, la vigilancia de que los recursos públicos se usen adecuadamente y que las instituciones sin fines de lucro reporten adecuadamente el uso de los recursos. Entonces, efectivamente, en estos días se cierra lo que llamamos la convocatoria anual, pero esto es para el presupuesto de 2025. Del 2025. De las asociaciones sin fines de lucro que solicitan recursos al Estado. Ahora, para hacer algún tipo de trabajo. Entonces, se abre una convocatoria en la cual las asociaciones dicen, yo quiero hacer esto, esto y esto, en el área de salud, en el área de educación, en el área de medio ambiente. Estas asociaciones están habilitadas por una entidad gubernamental. Si la asociación sin fines de lucro trabaja salud, pues entonces están habilitadas por el Ministerio de Salud o por el Servicio Nacional de Salud. Si trabaja medio ambiente, por el Ministerio de Medio Ambiente. Y el presupuesto, si hay fondos que les son asignados, es del presupuesto de la entidad sectorial en la cual están habilitadas. No es un presupuesto del ministerio, el ministerio no decide. Bueno, hay un trabajo de ambos, pero hay que tener en cuenta que a quien tienes que convencer, digamos así, de que tu trabajo impacta positivamente en las metas de la entidad que te está habilitando, es a la entidad habilitadora, es decir, a la entidad sectorial. El ministerio, el centro, lo que hace es vigilar porque los recursos se gasten adecuadamente y que se reporte adecuadamente. Si la entidad que recibió fondos no reportó o reportó gastos muy cuestionables, entonces ese reporte va a la entidad sectorial y la entidad sectorial puede decir, bueno, como esta entidad no reportó adecuadamente, pues entonces no le doy fondo. O lo hizo muy bien, yo quiero aumentarle los fondos. Y entonces el centro y la entidad sectorial discuten ese presupuesto. No es que el ministerio o el centro deciden, sino que es una labor un poco más iterativa. Y es muy interesante que él responda a eso, porque la primera pregunta cuando vieron su nombre en la lista de invitados de hoy fue esa. Díganle que cuándo nos van a asignar fondos. Entonces, es para que sepan que no es él que los asigna. No es el ministerio. El ministerio tiene el proceso que regula todo esto, pero son los sectoriales donde está cada institución habilitada. Cada asociación sin fines de lucro debe enamorar a la entidad que lo habilita, de donde salen los fondos, que es del presupuesto de la sectorial, enamorar de su trabajo y decir, mira, yo te estoy ayudando en esto y en esto y en esto. Entonces, la entidad sectorial que pone el presupuesto, digamos, Ministerio de Educación, tiene que decir, caramba, si yo pongo dinero en esta organización,
me voy a ahorrar un trabajo y ellos lo hacen mejor que yo. Para poner un ejemplo, me interesa apoyarlo porque contribuye a los objetivos que están en mi plan estratégico institucional. Sí. Ministro, usted sabe que la economía, la gente la ve de manera subjetiva. A veces para uno está muy bien y para otro está muy mal. Que nos dé un panorama general de cómo anda la economía en el país y quizás esos principales retos que podemos ver en un futuro cercano. Con mucho gusto. Yo siempre inicio diciendo que macroeconómicamente la República Dominicana está muy bien. ¿Qué significa eso? Significa que de acuerdo a los criterios tradicionales, la economía va bastante bien. ¿Qué significa? Que el crecimiento ha retomado una senda de tasas altas. Después de 2023, que especialmente el primer semestre del año, que verificamos tasas relativamente bajas debido a la política monetaria que tenía como responsabilidad combatir la inflación y evitar un desalineamiento cambiario. Ya en el segundo semestre del año pasado la economía empezó a despegar y hoy estamos con una tasa de crecimiento mensual promedio por encima del 5%. Luego hemos logrado derrotar la inflación. Después de 2 años de alta inflación, inflación en mucho importada, todo el mundo la sufrió. El gobierno dedicó muchos recursos para subsidiar, para evitar que esa inflación afectara desproporcionadamente, afectó los bolsillos de la gente, pero menos de lo que lo hubiera afectado si el gobierno no hubiera intervenido y hubiera impulsado programas sociales, lo que llamamos, construyó un escudo de protección social a través de los subsidios a combustibles, alimentos, fertilizantes y otros, y adoptó una política monetaria restrictiva. Eso fue el Banco Central, es autónomo, el Banco Central toma sus propias decisiones, pero el Banco Central tomó una postura monetaria más restrictiva después de haber expandido, haber tenido una política monetaria laxa en el contexto de la pandemia y la recuperación. O sea, soltó, pero luego cuando vino la recuperación, pues tuvo que recoger lo que había soltado. Entonces eso hizo subir la tasa de interés, la economía se ralentizó, pero las fuentes domésticas de inflación que las había y los riesgos de desalineamiento cambiarios quedaron opacados, o sea, quedaron ahogados. Y eso permitió que la economía saliera de ese momento de relativamente alta inflación. Entonces hemos pasado primero de alta inflación con recuperación, luego a baja inflación con menos crecimiento, a un periodo normal de alto crecimiento y baja inflación. Ahora, el desafío, además las cuentas fiscales están bastante sanas, tenemos desafíos en las cuentas fiscales, no quiero decir con esto que todo está bien, tenemos el desafío de reducir el déficit fiscal a largo plazo, pero digamos en este contexto, con un déficit en torno al 3%, equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, es un déficit manejable, razonable, que hace que las cuentas se mantengan sanas. Ahora, todo eso te da un contexto, un marco. El desafío fundamental, yo quiero seguir insistiendo, es traducir crecimiento en calidad de vida. Ese desafío lo tenemos ahora y lo teníamos en el pasado, igual. ¿Y cómo logramos traducir crecimiento económico en calidad de vida? A través de 2 canales. El primer canal es generando más y mejores empleos. El crecimiento es un medio, no un fin. El fin de la política pública tiene que ser mejorar la calidad de vida de la gente. Y el crecimiento es una vía. ¿Por qué es importante el crecimiento? Bueno, porque genera más empleo. Cuando la economía crece, significa que produce más. Y al producir más, genera más empleos. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es que los empleos sean de más calidad. En este momento, más de la mitad de los empleos son informales. Y la mayor parte de esos empleos informales, no todos, pero la mayor parte de los empleos informales son empleos precarios. Si la gente encuentra empleo, comparado con hace 2 años y ciertamente con el año de la pandemia, ahora hay mucho más empleo, pero los empleos siguen siendo empleos que no son de suficiente calidad todavía. Ha venido mejorando, especialmente en el último año, la cantidad de empleos formales que se crearon fue notable. Bueno, el desafío es seguir ese ritmo. No todos los empleos formales son de calidad, pero suelen ser de más calidad. Y luego la otra vía es para que el crecimiento se traduzca en calidad de vida, más y mejores servicios públicos, más y mejores servicios de salud,
mejor aseguramiento en salud, seguridad pública, todos esos desafíos los tenemos pendientes. Y el rol del ministerio es trabajar con las entidades sectoriales, con el pastel que tenemos, el tamaño que tenemos, los recursos que tenemos, tratar de hacer de tripa corazón y hacer que esos recursos se inviertan adecuadamente. Ministro. Que la seguridad pública sea mejor, trabajando con todas las entidades de seguridad pública, que el cuidado del medio ambiente sea más adecuado, trabajando con las entidades que tienen que ver con esto. Ese es nuestro compromiso. Ministro, usted habló de varias cosas. Usted habló de que las cuentas fiscales están sanas. Hay que recordar la inyección que se hace de Aerodón a las cuentas fiscales, ¿verdad?, de la República Dominicana. Pero ese dinero salió ya. O sea, a veces se ha dicho sí, que las cuentas fiscales están sanas porque entró dinero de Aerodón. Mi respuesta a eso, sí, entró dinero de Aerodón, pero también salió. Y por lo tanto no tienen un gran efecto en el resultado fiscal del último trimestre. Ahora, yo no me estoy refiriendo al último trimestre, yo me estoy refiriendo en general. Pero es para hacer mi pregunta, en sentido general, porque habló de muchos temas. Habló de la recuperación de los empleos. Según los datos del Banco Central, la cifra de recuperación de empleos formales es que al día de hoy hay 70.000 empleos formales que no se han recuperado. Eso es lo que ha dicho el Banco Central. No sé si tienen ustedes una contraparte. Usted ha hablado de una inflación que dice es exportada. Sí se habla de una importada. Sí se habla de una inflación importada, pero por ejemplo, los alimentos de bebidas no alcohólicas, en la República Dominicana han sufrido y han experimentado una inflación de más de 2 dígitos durante 48 meses ininterrumpidos, que tiene mucho de ser local. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el índice, por ejemplo, de la FAO, te das cuenta, o nos damos cuenta, que ha decaído en un menos 7,7%, mientras que la República Dominicana ha incrementado. ¿Cómo respondemos a eso? Porque al final los quintiles más afectados son los quintiles más bajos, el primer y el segundo quintil. Pero cuando nos vamos también a cómo lo siente la gente, esa inflación. ¿Cómo la siente la gente? En lo que compra, en los productos de primera necesidad. ¿Dónde está ubicada la canasta básica general? 45.000 pesos mensuales, aproximadamente. El dominicano promedio no llega siquiera a ganar unos 20.000 pesos, gana 15.000 pesos, 12.000 pesos, 13.000 pesos. Y eso son datos reales que lo podemos constatar con la gente. Entonces yo pregunto, y el tema del crecimiento económico, si nosotros tuvimos un decrecimiento en el primer trimestre del mes de abril, no tenemos un rebote estadístico y por eso la economía crece a más de un 5% en los primeros meses. Solo para contextualizar. Vamos a empezar con el tema del rebote. Que se ha argumentado que en el año 2021 la economía creció por encima del 12% y se argumenta que eso fue un rebote estadístico porque el año 2020 decreció en un 6%. Mi argumento respecto a eso es que no fue solo un rebote estadístico. Obviamente hay un rebote, pero si hubiera sido solo rebote, hubiésemos crecido en 2021 al 5 o al 6%. La economía creció al 12%. Es decir, duplicó la tasa esperada de un rebote. O sea, hubo un crecimiento real de la economía en el año 2021 y cuando usted lo compara con otros países de América Latina o del mundo, realmente la tasa de crecimiento de la República Dominicana destaca de manera significativa. O sea que no fue solo rebote, sino un crecimiento real. Ahora, respecto a los empleos, efectivamente, durante la pandemia, el total de empleos, como en todo el mundo, decreció significativamente. Ahora, cuando la economía se vuelve a abrir, se despliega la exitosa campaña de vacunación, se abre la economía a nivel con un sentido estratégico, la economía se recupera, salimos a la calle todos a volver a trabajar. Ahora, ¿cuáles son los empleos que se recuperan más rápidamente? Los empleos informales. ¿Por qué? Porque los empleos informales son más baratos de crear. Entonces, claramente, el aumento en el nivel de empleo en un primer momento fue empleo informal y menos, también el empleo formal, pero menos. Luego, ya en el año 2023, se invierte y se crean mucho más empleos formales que informales. Ahora, todavía tenemos trecho que recorrer. Ciertamente, todavía, desde antes de la pandemia, más de la mitad de los empleos en la República Dominicana eran informales. Y eso sigue siendo así. O sea, por eso, insisto, el desafío de la política pública es transformar ese crecimiento en empleos de más calidad
una parte importante de ello es empleo formal. Respecto a la inflación, mira, lo que puedo decir es, con respecto a eso es lo siguiente. La inflación golpeó a todo el mundo, porque cuando la economía se cerró, se destruyó capacidad productiva. Es decir, nosotros creo que muchas veces subestimamos el poder destructivo que tuvo la pandemia en los tejidos productivos. Y realmente fue muy destructivo. Cuando abrimos la economía y la gente sale de nuevo a trabajar y a demandar, la capacidad de producir esos bienes y servicios no estaba. Y los precios, y cuando la gente quiere comprar y no aparece, los precios suben. Pasó con los contenedores. Creo que el contenedor es una forma muy gráfica de verlo. Los contenedores no estaban disponibles para traer las mercancías que satisfacieran la demanda de productos importados. Y el precio del transporte subió muchísimo. Ahora, en el caso de la República Dominicana, a pesar de que pasó eso, 2021 y 2022, ya en 2023 la inflación fue totalmente normal, por debajo del nivel meta incluso. Ahí el tema es que el crecimiento del ingreso logró ser más veloz que el crecimiento de los precios. Es cierto que la inflación afectó, como en todo el mundo, pero el crecimiento de los ingresos fue más alto que el crecimiento de los precios. Y el resultado fue que el ingreso por poder de compra de la gente aumentó. No aumentó mucho, pero aumentó. Y fue lo que permitió. O sea, que la gente, y discúlpeme ahí, sí, lo que está graficando es que la gente hoy puede comprar más. La gente puede comprar más, en promedio. La gente puede comprar más. Porque la gente vino de una situación en la cual habían, digamos, un perceptor de ingreso a que hayan dos perceptores de ingreso. Un salario que estaba más bajo, hay que recordar la cantidad de aumentos salariales que se hicieron, a un salario mucho más alto. Y pudo lidiar con el tema de la inflación. No es que los precios bajaron, es que la gente tenía más dinero para poder enfrentar la situación. Si no hubiese sido así, la situación que tenemos política y social hubiese sido muy distinta. Los ingresos se recuperaron más velozmente y pudieron contrarrestar el efecto de los precios. No estoy diciendo con esto, otra vez, que la situación está bien, no, estoy diciendo que en la coyuntura difícil que vivimos, se pudo lidiar con la situación y evitar que se erosionaran los ingresos reales de la población. Y lo que permitió que la pobreza monetaria bajara del 27.7% en el año 2022 a 23% en el año 2023. Es decir, 4.4 puntos porcentuales de los hogares y de la población dominicana pasó de un ingreso de pobreza a un ingreso de no pobreza. No significa que ese ingreso es suficiente, no significa que estemos contentos con que, pero muestra que hay un trayecto que se está recorriendo de aumento del poder de compra de los hogares. Ahora, en el año 2024, apuntamos a un crecimiento mayor con baja inflación y los resultados sociales prometen ser aún mejores. Si en 2023, que tuvimos un menor crecimiento, logramos estos resultados de reducción en la pobreza monetaria, reducción en la tasa de desocupación, en 2024, con un crecimiento más alto, estoy seguro de que los resultados sociales van a ser mejores, pero los desafíos son estructurales, yo debo insistir en esto. No es que vamos a crecer y baja inflación, no, eso no es suficiente, eso es necesario, pero tú necesitas tener políticas de mucho más calidad para traducir, repito, crecimiento económico en calidad de vida. Y en ese sentido, precisamente quería preguntarle, ministro, ¿cuáles han sido las principales políticas orientadas en ese sentido de mejorar la calidad de vida del ciudadano que ha tomado el gobierno del presidente Luis Abinader, pero de manera concreta también cuáles han sido los resultados de esas políticas? Y yo creo que voy a poner algunos ejemplos. Primero, yo creo que efectivamente la apuesta por una mayor inversión del sector privado, del chiquito y del grande. A veces se dice, no, que el gobierno es pro empresa, pero el pro empresa no solo de la grande, también es de la chiquita, es decir, de todo el tejido productivo. Se ha generado, la política pública ha generado un ambiente en el cual la gente, los inversionistas me parece que están muy optimistas. Y por eso es que la inversión total como proporción del Producto Interno Bruto subió por encima del 30%.
En promedio, entre 2010 y 2019, la inversión total en la economía, y es principalmente inversión privada, alcanzó menos del 25% del Producto Interno Bruto en ese periodo. Ahora, del 2021 en adelante, ese coeficiente ha alcanzado por encima del 30%. Incluso en el 2022 o 2021, no recuerdo, alcanzó casi el 35%. Esos niveles de inversión solo lo hemos visto en los países del sudeste de Asia. En aquel momento, cuando los tigres asiáticos, cuando irrumpieron en la escena internacional con altísimos niveles de inversión, altísimos niveles de exportación y de contenido tecnológico de las exportaciones. Entonces, eso estamos viendo en la República Dominicana, una tasa de inversión sumamente elevada. Y eso es lo que ha permitido mejorar el empleo, los ingresos y al final el poder de compra de los hogares, a pesar de haber tenido 2 años de alta inflación. Ministro. El tema de seguridad pública, creo que los indicadores están mejorando. Eso no significa que la gente necesariamente sienta que ha mejorado. Obviamente el desafío sigue siendo grande, pero los indicadores que estamos manejando de estado de la inseguridad pública han venido mejorando y esperamos que en el año 2024 alcancemos, por ejemplo, una tasa de homicidio y de un dígito. Ya está cercana a un dígito, esperamos que esté ya más reducida. ¿La tasa de homicidio? La tasa de homicidio anda por el 11%, esperamos que llegue este ¿Cuál año. usted cree que son las causas que dan esa tasa? No era de la pregunta, pero... Bueno, yo creo que hay difícilmente, habría que un poco pensar el tema. Yo no soy especialista en seguridad pública, pero siempre hay una combinación de factores. El desempeño socioeconómico es un elemento importante. Si la gente encuentra empleo, si la gente encuentra oportunidades. Cuando la gente no encuentra oportunidades, entonces hay más proclividad a participar en acciones delictivas. También está el tema de la capacidad de la policía de actuar. Habría que ver, hay un conjunto de los factores. niveles sociales también, de humor social. Pero que también hemos visto una reducción en la tasa de mortalidad infantil y eso tiene mucho que ver con la calidad de los servicios de salud. No es suficiente, debo decir. La mortalidad materna, por ejemplo, sigue siendo alta. Fíjate, muy alta. Ahí tiene que ver con la calidad de la atención prenatal, es decir, el cuidado prenatal de mujeres migrantes, pero también de mujeres pobres dominicanas, claro, que no acceden adecuadamente a los servicios de cuidado prenatal. No estoy diciendo que es la responsabilidad de las mujeres, es una responsabilidad de todo el sistema, claro, de sobre todo salud. de proveerle sangre cuando tienen un parto y tienen una hemorragia. Por ejemplo, hay un conjunto de factores, sí, hay un conjunto de indicadores y desafortunadamente no tengo, digamos, este espacio para mostrar, pero pienso que empleo, inversión, seguridad pública, hay algunos elementos de mejora en la calidad de vida. Social también. Mire, ministro, el ministerio suyo, le voy a decir, usted lo conoce, pero Economía, Planificación y Desarrollo. La parte de planificación, ustedes tuvieron que ver con la planificación para el proyecto que está solicitando el gobierno, los 2.7 billones de dólares para el proyecto de movilidad vial. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la rectoría de la inversión pública. Por lo tanto, todos los proyectos de inversión pública tienen que estar autorizados por el Sistema Nacional de Inversión Pública, admitidos, lo que llamamos en el lenguaje nuestro es admitidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Significa que fue autorizado, que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo evaluó el proyecto, que sometió a una sectorial. ¿Y la sectorial fue cuál? Ahí está el Fintran, el fideicomiso, es presidencia. Okay. Presidencia de la República somete el proyecto, el ministerio lo evalúa. Todos los proyectos que tienen presupuesto han sido evaluados por el ministerio. El ministerio indica, y no desde ahora, desde siempre, ahora creo que en esta gestión se ha fortalecido el Sistema Nacional de Inversión Pública. El ministerio evalúa y dice, este proyecto vale la pena invertir el dinero público en él. ¿Hace cuánto se sometió ese proyecto? No, eso está en proceso. No, pero ya lo solicitaron el dinero. No, fue una visita exploratoria. Okay. Tú te estás refiriendo a la visita que hicimos con el presidente a Washington DC, al Banco Mundial. Ajá. Entonces tocamos las puertas del banco para decir al banco, quisiéramos que nos acompañara, que el Banco Mundial nos acompañara con apoyo financiero y con apoyo técnico
para estructurar este proyecto de sistema integrado de transporte del Gran Santo Domingo. Eso no significa que el proyecto esté sometido, está sencillamente, hay ¿Y por qué aspectos. dejarlo saber entonces antes de estar sometido y aprobado por el ministerio? Bueno, estamos hablando de una operación muy significativa, es decir, el gobierno dominicano está solicitando apoyo del Banco Mundial para estructurar el proyecto del sistema. Hay aspectos de ese sistema que ya se están desarrollando, la extensión de las líneas del metro, el teleférico, ya eso está caminando, pero cuando hablamos de estructurar el sistema, es un sistema único de transporte que esté interconectado, es decir, que el teleférico se conecte con el metro, que el metro se conecte con los autobuses, cómo articular todo ese sistema, cómo se darían los pagos, cuál sería el territorio que cubriría, cuál sería una primera etapa, una segunda etapa, pero además hay otros elementos que van acá, el tema del drenaje pluvial. Podemos intervenir la ciudad de Santo Domingo para construir este sistema de transporte y simultáneamente ir resolviendo el tema del drenaje pluvial. También podemos soterrar los cables. Podemos ir avanzando en el sistema de drenaje sanitario. Es decir, tratamos de ver el proyecto como de manera integral, no solo transporte integralmente, sino articulado a otras iniciativas que resuelvan, que transformen la ciudad de Santo Domingo, y tocamos la puerta del Banco Mundial para que nos ayude a ir estructurando esta iniciativa. Ahí mismo, para que no se me pierda en inversión pública, en el tema de inversión pública. Ha pasado algo con el tema de inversión pública, aunque hay un tema de ejecutoria que no necesariamente es responsabilidad de usted, sino obviamente de las partes ejecutoras, de las unidades ejecutoras. Mira, tanto en 2021 como en 2022, el 50% de la inversión pública se ejecutó en los 10 meses. Luego, en los últimos 2 meses, se ejecuta el otro 50% de esa parte. Eso es una primera que llama, usted no era ministro en una parte de ese tramo, pero habla de qué tan rápido, con qué efectividad se gasta. Pero encima de eso han descendido los niveles. Hemos visto que andan por debajo andan rondando el 2.3 del Producto Interno Bruto, y en conjunto con eso hay una subejecución de ese tema. Entonces, encima de eso hay un tema del gobierno de un aumento del gasto corriente. Parecería que estamos financiando ese aumento del gasto corriente con disminuir el tema de inversión. ¿Qué tan cierto es eso y qué medidas se está tomando de cara a la importancia para la República Dominicana que significa el tema de la inversión pública? Mira, en promedio la inversión pública en estos últimos 3 años, 2021-2023, sacamos 2020 por ser un año excepcional, han dado por encima del 2.5% del Producto Interno Bruto, en promedio. No es muy diferente a lo que vimos, digamos, en los últimos años antes de la pandemia, 2016, creo que 2017 era la excepción que hubo una ejecución alta. Sí, el 3% por Punta Catalina. Por Punta Catalina. Sí. Pero sacando Punta Catalina, digamos, incluso en años anteriores, no andaba lejos de ese nivel. O sea, en este gobierno el monto de inversión pública ha sido relativamente similar en términos del Producto Interno Bruto, en términos de la participación de la inversión pública en el Producto Interno Bruto. Ahora, a largo plazo, es decir, en los últimos 20 años, ciertamente la inversión pública como proporción del Producto Interno Bruto ha venido decreciendo. Y esto tiene que ver con la insuficiencia de las recaudaciones, la insuficiencia del sistema tributario para que genere los suficientes recursos para atender los desafíos de la inversión pública, pero además los desafíos del gasto corriente, porque tú construyes hoy una escuela y mañana tienes que hacerla que funcione. Tú construyes un sistema de transporte, o sea, después del gasto de capital, después de la inversión, ¿qué viene? El gasto corriente. El gasto corriente no es malo, el gasto corriente es lo que hace que funcione la inversión pública. Al final el gasto corriente es lo que financia, sobre la base de un gasto de capital, pero hay un gasto corriente que financia los servicios públicos esenciales. Tenemos la tendencia a satanizar el gasto corriente y a decir que el gasto de capital es mejor. No, las dos cosas son componentes fundamentales. Ahora, a largo plazo sí hemos visto en los últimos 20 años gradualmente una disminución de la participación de la inversión pública en el Producto Interno Bruto y tenemos que revertir eso. Pero otro tema, dentro del gasto corriente también van los intereses sobre la deuda pública. Entonces, si tú tienes ingresos insuficientes y para tú cerrar la brecha entre gastos e ingresos necesitas tomar financiamiento, eventualmente tienes que pagar intereses sobre esa deuda. Entonces la insuficiencia de ingresos hace que tú tomes deuda
y eso ha sido así a lo largo de los últimos, desde 2008 en adelante, hemos vivido déficits fiscales sostenidos por insuficiencia de ingresos, que ha sido cerrada una brecha con endeudamiento sobre el cual hay que pagar interés. Entonces el gasto también corriente te aumenta. Es decir, la presión de servicios públicos por un lado y de intereses por el otro hace que el gasto de capital se reduzca. Entonces necesitamos resolver eso. Y eso se resuelve con un esfuerzo de transformación de la fiscalidad, aumento de la tributación y también continuar el esfuerzo de mejorar la calidad del gasto Ministro, público. usted hablaba del crecimiento de la economía dominicana. Usted hablaba del buen desempeño que tuvo la economía dominicana el año pasado. Yo me pregunto, la economía dominicana, según los datos del Banco Central, estaba proyectada a crecer un 5%, aproximadamente 5.2, 5.3%. Creció un 2.5%, sobre todo por la inyección de capital que se hizo en el último mes del año, es decir, en diciembre. Una de las áreas nodales de la República Dominicana, el sector construcción. Los primeros 8 o 7 meses del año tuvo un crecimiento nulo, por decir algo, el sector construcción. Tenemos un incremento de los programas sociales, tenemos un incremento de las políticas de asistencia del Estado Dominicano, pero la economía va bien. Entonces, no sé, como que no se me retrata el tema del bajo crecimiento, la baja expansión económica con ese aumento en términos de paridad de compra que tiene el pueblo dominicano, con esa bonanza económica que tiene el pueblo dominicano, como que no me hace esquina. Entonces, a ver si usted me lo puede explicar. Mira, ya conectando con la pregunta, que se me olvidó responder a la pregunta de Celia sobre la acumulación de gasto fiscal, de gasto de capital a final de año. Y perdón, para que ahí me pueda decir, porque también hay un incremento de unos 27.000 millones de la deuda pública, sobre todo cuando uno acumula los últimos 3 años. ¿Cómo lo vemos también? Sí, bueno, te voy a responder esa pregunta. Como proporción del PIB, la deuda ha declinado. La economía ha crecido más de lo que ha crecido la deuda. Y eso hace que los ingresos públicos hayan crecido lo suficiente como para enfrentar el desafío de la deuda pública. Pero eso no significa que tengamos que despreocuparnos por el tema de la deuda y que todo está bien. No, hay un tema. Hay un incremento nominal. Hay nominal, de 27.000 millones. Pero no real. El real es el que nos interesa. Es decir, la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de lidiar con la deuda? Sí, tenemos la capacidad, pero nos está absorbiendo de cada 100 pesos que recaudamos, el pago de intereses nos está absorbiendo más de 20 pesos, 22, 23 pesos, dependiendo del año. Ha fluctuado en los últimos 10 años, ha fluctuado, sacando el 2020, entre 20 y 25 pesos por ciento de cada 100 pesos que recaudamos, lo pagamos de interés. Entonces, no quisiéramos que eso fuese así, quisiéramos reducir ese monto para tomar esos recursos y poder invertirlos en servicios sociales, en gasto de capital. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo tengo la misma preocupación que tú. Y eso ha sido así siempre. En las últimas década y media, lo que hemos visto es que los gastos de capital, las inversiones de capital se registran mucho, digamos, a final de año, porque los pagos se hacen, que empiezan lentos en la primera parte del año. En enero es normal, porque hay un tema de reacomodo, de asignación, de colocar la cuota. Hay procesos dentro del gobierno que hacen que en enero apenas se paguen las cuotas trimestrales, lo normal, digamos, la operación normal. Es en febrero que empieza, digamos, la maquinaria a enfilarse hacia pagar gastos, digamos, no ordinarios, no corrientes. Y luego esa maquinaria está caliente a partir del segundo semestre del año. Pero eso no significa que la inversión se ejecuta solamente en la última parte del año. La inversión se ejecuta a todo lo largo del año. Lo que pasa es que los pagos suelen acumularse más hacia final del año. Yo creo pero es una preocupación también que yo tengo, es una discusión que tenemos en el gobierno de cómo podemos hacer que eso no sea tan acumulada hacia final, que los desembolsos y los libramientos no se acumulen tanto hacia final de año. Pero insisto, no es que las labores de inversión concreta solo se llevan a final de año, sino que va a recurrir a todos los años, pero los pagos suelen retrasarse y si tú no y suelen, repito, acumularse más adelante en el año. Mira, sobre las ayudas sociales, el año pasado estamos hablando de que cerca de
1.500.000 hogares recibieron apoyo directo del gobierno. Y eso incluye hogares pobres, también como hogares vulnerables. El tema acá es que a veces dicen, no, pero el gobierno está dando mucha ayuda. Sí, es verdad que el gobierno está dando mucha ayuda, pero esa ayuda se duplicó en este gobierno. Por muchos años, la transferencia a los hogares pobres andaba por 800 pesos, 800, 900 pesos. Y el gobierno duplicó esa ayuda para sincerizarla y recuperar el poder de compra de esa ayuda que tenía de antes. Pero al mismo tiempo aumentó el número de hogares beneficiarios en el contexto también de la pandemia y de la recuperación post-pandémica. Yo creo que el desafío, antes que pensar en sencillamente desmontar estas ayudas, que se pueden recalibrar si se quieren, es cómo logramos que esa ayuda se capitalice en las personas. Así que no quede como una ayuda simple y sencillamente para, que no es menor cosa, debo decir, para ayudar a que las personas puedan comprar alimentos y bienes básicos, sino cómo lograr que esa ayuda al final termine contribuyendo a que las personas adquieran habilidades que les permitan lograr un mejor desempeño en el mercado de trabajo y eventualmente que no tengan que recibir esa ayuda, sino que el mercado de trabajo les genere más oportunidades. Entonces yo pienso que el desafío es articular esas ayudas con un sistema de servicios públicos, de educación, de salud, que el país lo empezó en algún momento, pero que hay que reforzarlo para lograr que las personas puedan adquirir las habilidades necesarias para poder insertarse en el mercado de trabajo de forma activa. Obviamente no es solo las personas, también hay que encuentren trabajo, no es solo que las personas tengan las habilidades, es que encuentren los empleos de calidad necesarios. Así que yo pienso que la protección social es parte importante de un sistema de la política pública. No podemos satanizar la protección social. Lo que sí es que hay que darle más contenido, más visión de largo plazo y menos... y no tanto una perspectiva de apoyo a la subsistencia. Claro, yo creo que al ministro le debemos traerlo de nuevo, porque dentro de economía, planificación y desarrollo, creo que nos faltan muchos temas. Y disculpa, ministro, que es que yo soy... Oye, apasionada. Con yo todo. soy... Es muy, es muy importante, le agradezco a ustedes sus preguntas, creo que es muy incisiva. La ciudadanía tiene que ser activa, tiene que desafiar al Estado, desafiar a la política pública, tiene que hablar. Esa es la democracia. Y preocuparse por los temas, porque si no, entonces está en el aire. Y no ser condescendiente con nadie. Así que muy bien, esa es parte del esfuerzo, del debate. Y desde el Estado estamos en la obligación de escuchar a la ciudadanía, de escuchar a los medios, de dialogar, de plantear nuestro punto de vista, pero también no solo de responder, sino de reflexionar. Claro. Así es, y la importancia también de que muchas dudas se puedan ser aclaradas y ahí se hace también un gran aporte. Agradecerle al ministro Pavel Issa que nos haya acompañado el día de hoy. Al público televidente, nos vamos a un pequeño compromiso comercial y en breve seguimos con más aquí. Vamos a ver cómo se vota. La primera hora. Aquí vamos a ver cómo se va a votar el 19 de mayo. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera